Hola, hoy vamos a hablar sobre escenarios narrativos, qué elementos los componen y cómo puedo lograr que mi escenario cuente una historia. El escenario es el recipiente de la historia. La importancia de un escenario narrativo es que el espectador puede llenar huecos de información que se crean al momento de narrar una historia. Por ejemplo, podemos saber mucho sobre el personaje simplemente viendo los elementos que componen su habitación. Puedes conocer a profundidad la historia si prestas atención a los elementos que componen esa cafetería, a la forma en la que está diseñada esa aula escolar, los detalles que se agregan en aquel bosque. El diseño de escenarios está lleno de narración, pero tienes que ser lo suficientemente cuidadoso para darte cuenta qué agregar y de qué forma. Por eso hoy te voy a hablar sobre los 3 fundamentos del diseño de escenario, que son storytelling, encuadre y composición. Son principios que crean armonía y que guían al ojo del espectador para que lea la historia correctamente y la enriquezca con nueva información. Vamos a comenzar con storytelling. Y seguramente esta es una palabra que ya has escuchado anteriormente. El storytelling se aplica a cualquier área creativa. Es básicamente la habilidad de contar una historia. Y por ello es que debe haber una historia detrás. Y tú tienes que conocer todos esos detalles para que puedas mostrárselos al espectador de forma correcta. Y ahorita quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a poner a prueba el storytelling. Primero, cierra tus ojos. Imagina que entras en una habitación. Es una casa en medio del bosque. Al parecer, en esa casa vive un conejo que se dedica a encontrar objetos perdidos y vendérselos a los humanos. El conejo es un conejo café, grande y rudo. Usa botas y una mochila grande. Ahora sí, abre tus ojos. ¿Qué viste? ¿Había una ventana en esa habitación? ¿Era un lugar ordenado o poco ordenado? ¿Cómo era su cama? ¿Qué tipo de muebles tenía? Bueno, todas estas decisiones se toman a partir de la historia. Cuando tienes una historia y tienes un personaje que va a ayudar a contar esa historia, es importante que la tomes en cuenta al momento de decidir qué tipo de elementos van a rodear el entorno de ese personaje. Vamos a analizar algunas piezas. En la habitación de esta niña podemos darnos cuenta que tiene personas cerca de ella que son de influencia. También podemos observar el tipo de vegetación propia de su entorno, el idioma en el que ella habla. Hay detalles un poco más difíciles de notar, como el desgaste de los muebles o las sábanas remendadas. Esto nos da la referencia de que tal vez la pequeña no pertenece a la clase alta. En este otro ejemplo nos damos cuenta que los personajes nos están narrando una escena. Están viviendo un momento familiar, son una familia feliz, cercana y unida. Pero además podemos conocer mucho más a los personajes con los elementos que los rodean. Por ejemplo, los tipos de juguete, que a la pequeña de verdad le apasiona el arte, que es una pequeña niña solitaria y que sus juguetes forman una parte muy importante en su vida. Tiene un pequeño hermanito que tiene sus propios juguetes a su vez, muy diferentes a los juguetes con los que ella juega. Y ahora vamos a hablar del encuadre. El encuadre es la zona que marca lo que nuestro espectador está viendo. Y este es un tema bastante extenso. Te puedo decir que hay muchos tipos de encuadre y sirven para narrar diferentes cosas. Pero si quieres, en otra ocasión la abordamos de forma más profunda. Para esta clase me gustaría que todos estos planos los pudiéramos agrupar en 3. Planos cortos, medios y abiertos. Como su nombre lo dice, planos cortos nos sirve para mostrar más detalle de la escena y los planos abiertos nos sirven para dar contexto a la historia. Vamos a poner un ejemplo utilizando esta ilustración. Imagina que tú solo puedes ver lo que hay dentro del marco. Eso es el encuadre. Si te das cuenta, los diferentes tipos de encuadres nos narran cosas distintas. Hay encuadres más pequeños, la narración es más detallada y más personal, más íntima. Nos sirven mucho para detallar objetos y gestos. Hay encuadres más grandes, nos das más información sobre el lugar. Este tipo de encuadre se usa mucho para dar contexto. El tercer punto es composición. Dentro de ese marco o ese cuadro, vamos a componer con los elementos que hemos seleccionado de tal manera que estos elementos creen armonía.
¿Y qué es la armonía? Es esa cosa que te hace sentir que las cosas están equilibradas, que hay contraste, que la proximidad es buena, que hay movimiento y mucho más. Algunas veces la armonía es algo que podemos hacer por instinto, pero algunas veces no. Por eso te voy a facilitar el tema de la armonía dándote el tip de la regla de los tercios. Básicamente la regla de los tercios es una malla que divide tu cuadro en 3 líneas horizontales y 3 verticales. En la intersección de cada una de esas líneas tenemos puntos focales. En esos puntos es donde podemos aplicar elementos que son importantes en nuestra narrativa. Vaya, que es importante que el espectador los pueda ver para que comprenda. Ahora que sabemos un poco de los principios del diseño de escenario, vamos a aplicarlo a isométrico. Pero primero necesitamos una historia. Y de tarea te voy a dejar que contestes las siguientes preguntas. ¿Quién es el personaje? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿En qué universo vive? ¿Cuál es su historia? Una vez que hayas definido la historia, vas a pensar en un lugar que te gustaría diseñar. Puede ser una habitación, una cocina, un estudio, incluso exterior. Pero espera, aún no estamos listos para bocetar. Una vez que tengas la historia, te enseñaré a hacer eso la siguiente clase. Bye.